Metadatos. ¿Qué es un metadato? Los metadatos son archivos de información que recogen las características básicas de algún dato o recurso. Es decir, describen el contenido informativo de un recurso o archivo o del mismo dato, y su misión es explicar toda la información de un dato. Estos datos pueden manifestarse desde el quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué del recurso o del archivo del que estamos hablando. Podemos encontrar la utilidad de los metadatos de manera digital, en datos geoespaciales, en un sistema de información geográfica o de una imagen que describe el título, los elementos geográficos, como la extensión que cubre el dato, el sistema de coordenadas empleado, la definición de cada dato o el dominio al que éste pertenece. Y la física, tenemos como ejemplo un mapa que contiene los metadatos de forma en una leyenda o en un texto, en información sobre la fecha que se creó. Dos de las funciones principales es el uso correcto y adecuado de los datos y facilitar su gestión, localización y consulta. Uno de los beneficios más importantes que proporcionan los metadatos es asegurar que los datos espaciales sean empleados de manera adecuada. Se procura que sean precisos y suficientes, y se deben consultar estos antes de ser utilizados. De este modo se puede avalar que un dato no es empleado de una forma mal y que los resultados se obtienen de manera válida. Esto se hace más sencillo con el acceso a los datos. Así se puede evitar esfuerzos redundantes como la modificación de estos datos. Características de los metadatos. Los metadatos pueden ser diversos, así como los propios datos que los acompañan, pero algunas de ellas con mayor detonación son: contenido de los metadatos, qué información contienen; granularidad de los metadatos, a qué elementos se hace referencia esta información; forma de almacenamiento de los metadatos, cómo es que se guardan estos datos. Contenido de los metadatos. Tipo de dato, modelo de representación. Los datos vector tendrán asociados unos metadatos distintos que los correspondientes a los datos raster. Formato de almacenamiento. Tipo de fichero o base de datos condiciona la información que puede almacenarse y que por lo tanto condiciona al metadato. Entidad o individuo responsable. La creación de los datos y el uso que se pretende dar a estos. Elemento asociado. Diversos contenidos de metadatos, pues esos elementos tienen características de distinta procedencia. Estándar empleado. Se ven estándares que existen para los metadatos geográficos y la forma que estos tienen, la cual define su contenido. Algunos de los elementos comunes que incorporan los metadatos geográficos son los siguientes. Información de identificación. Permite identificar de forma única un dato geográfico y distinguirlo de otros. Esto incluye el nombre, palabras clave, una descripción básica o la extensión geográfica de los datos. La calidad de los datos. Este puede incluir aquellos relativos a la completitud de estos, los procesos que se han empleado en su creación, mantenimiento o operaciones de validación o verificación a las que se han sometido. Representación del dato espacial. Describe la precisión y exactitud de los datos, la escala de trabajo o la resolución en el caso de capa raster. Este tipo de metadatos están también ligados a la calidad de los datos. No espacial.
Información relacionada con los atributos que acompañan a las capas vector, o bien las relativas que se recogen en las capas raster. Incluyen explicaciones sobre el significado de los nombres de cada atributo y el rango de valor que está establecido cada uno de ellos. Distribución. Define el acceso de los datos y las posibilidades de estos, especificando quién puede acceder a ellos y quiénes no. También recogen los elementos como la fecha en la que estos fueron creados y publicados y cuándo se pusieron a disposición del público. Granularidad de los metadatos. Dependiendo del tipo de los que se trabaje, puede resultar llamativo o incluso necesario asociar metadatos a unidades distintas. Podemos incorporar a los metadatos las dos fechas de creación e edición de los datos, así como la calidad de los datos o las metodologías empleadas para recogerlos en ambos instantes. Sin embargo, no podemos saber en qué fecha fue incorporado un elemento concreto o la calidad de los datos que define este elemento en particular. En estas circunstancias, resulta más conveniente optar por metadatos más granulares, de forma que pueden recogerse particularizados para las distintas entidades de la capa. Esto es en el caso cuando se tiene un conjunto de capas de una misma entidad y para un mismo fin. La forma de almacenamiento. El elegir uno de otro depende del trabajo en el que se esté realizando, su volumen total y el uso al que se le da. Uso de ficheros independientes. Estos son para los más sencillos de producir y además pueden leerse con un simple editor de texto. La base de almacenamiento de datos es más frecuente cuando estos datos tienen y en parte de los metadatos es común de varios grupos de datos. Las bases de datos proveen sus capacidades y son por lo tanto adecuados para el almacenamiento de datos de este contexto. Creación de los metadatos. La creación de los metadatos no es una tarea de un único grupo de profesionales ni se lleva a cabo en un único momento dentro del ciclo de vida de los datos. Por el contrario, distintas entidades o grupos pueden crear o editar los metadatos y pueden hacerlo a lo largo del tiempo de existencia de dichos datos. Diferentes empresas e instituciones pueden crear y modificar metadatos. Los metadatos pueden crearse en el mismo origen de los datos, recogiendo la información al mismo tiempo que se producen los datos en sí. Esta creación puede derivar de la digitalización de mapas impresos o de la medición directa de valores, entre otros procesos. Las organizaciones encargadas de crear datos crean metadatos de dichos datos. Las entidades responsables de distribuir datos geográficos y ponerlos a disposición de los distintos usuarios pueden igualmente crear metadatos en caso de que estos no existan. Si estos usuarios modifican los datos, esas modificaciones deben recogerse en los metadatos. Los usuarios pueden crear, ampliar o modificar los metadatos ya existentes. Los metadatos pueden ser creados o modificados en los siguientes puntos dentro de la vida de los datos. Cuando se crean los datos, cuando se organizan o catalogan los datos, cuando se modifican o editan los datos y cuando se archivan o descatalogan los datos. Como ejemplo de metadatos, podemos visualizar una carta topográfica escala 1/50.000 de INEGI. Un ejemplo de metadato físico se puede representar en una carta topográfica impresa en la cual viene información de la institución que lo creó, la fecha en que lo creó, el nombre y las características de los datos que se ven en este archivo. La descarga se hace desde el portal web de INEGI en formato SHP.
Al descargar dicha carpeta se hace en un archivo zip comprimido, el cual se tiene que descomprimir y arrojará 3 carpetas. Una de estas carpetas será la carpeta de metadatos, la cual incluirá 2 archivos. Un archivo XML que se puede abrir en el navegador y un archivo de texto. La forma más fácil de ver dichos metadatos es abriendo el archivo de texto, ya que en la mayoría de archivos de INEGI existe un error para poderlo abrir con el navegador, pero de manera de formato de texto se puede ver lo siguiente, lo cual es un metadato, el metadato de la carta topográfica, en el cual se pueden ver la institución, fecha, nombre, descripción y características de dicha información. Otro ejemplo puede ser un mapa del límite nacional de los Estados Unidos mexicanos descargado del portal de Conavio. En dicho portal se puede seleccionar la información que se quiera estudiar y descargar, y posteriormente se dará la opción de ver metadato completo y después metadato HTML, el cual descargará una serie de archivos. De esa serie de archivos, el que nos importa es el archivo XML, que al abrirlo se abrirá en el navegador y nos puede mostrar los metadatos del mapa. Estos metadatos incluyen información de la institución que lo creó, la fecha, el nombre de lo que es, la descripción y las características de lo que representa.